Muchísimas gracias. Gracias, hermano, a ese inmenso cariño a lo largo y ancho del territorio nacional, para este humilde espacio, para este peón de los pueblos olvidados, de los pueblos excluidos, de los pueblos marginados, Augusto de Congas. Hoy esos pueblos que nunca fueron reconocidos por el Estado peruano, hoy tienen voz, hoy tienen voto en este humilde espacio llamado Ágora Popular del Perú para el mundo, epicentro de la política en el Perú, Augusto de Congas. Muy bien, hermano. Compatriotas, escuchen esta reflexión. La obra maestra de la injusticia es hacer creer lo injusto como justo. La obra maestra de la injusticia es hacernos creer lo injusto como justo. Compatriotas, acá no se puede aprovechar la oportunidad, porque ya sabemos, ¿no?, de que hubo una conspiración contra el profesor Pedro Castillo Terrones. Ya se han identificado plenamente a los militares que estuvieron involucrados y algunos congresistas que estuvieron involucrados en este acto, que pisotearon el derecho constitucional para destituir de cualquier forma a un hombre como Pedro Castillo Terrones, que llegó a la más alta magistratura de la nación por la voluntad del soberano, por la voluntad del pueblo peruano. Eso se tiene que respetar. Hay un hombre, quizás muchos de ustedes lo admiren, ¿no?, el señor Iber Maraví. Él dice, él sabe, y dice, ¿y por qué es lo que ha dicho esto? Él dice que Pedro Castillo Terrones debe de ser liberado y luego él debe convocar a nuevas elecciones generales. Hermano, ¿alguien puede ir allá, por favor? Entonces, hermanos, la cosa no es así. Pedro Castillo Terrones fue elegido para gobernar 5 años hasta el año 2026. ¿Ya? Y eso tiene que pasar, porque se tiene que respetar la voluntad del pueblo peruano. Yo puedo pensar, hermano, que estos señores tienen apetitos políticos, porque recordemos, hermano, que a la fecha hay 25 partidos políticos listos para participar en las próximas lides electorales. 25 partidos políticos. Un país completamente dividido, un país que no tiene el norte verdadero que seguir, un país donde no hay política de Estado, tiene 25 partidos políticos listos para entrar en la justa electoral. Eso nos demuestra, hermano, que hay mucho apetito de poder. Eso nos demuestra, hermano, que hay muchos políticos baratos que están, hermano, como gallinazos, como aves de rapiña, como lobos sedientos de sangre para saquear este país. Pero no lo vamos a permitir. En su debido momento los vamos a identificar uno por uno. ¿O no, señor Iber Maraví? ¿O no, señor Aníbal Torres? Usted, señor Aníbal Torres, fue nombrado por el fujimorismo para ocupar el decanato de la Facultad de Derecho en la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El fujimorismo lo puso a usted ahí. Eso está clarísimo. Ahora, cuando dicen de que usted apoyó a ese delincuente terrorista de Sendero Luminoso, eso lo dejo a criterio de la población, porque yo no tengo aún pruebas suficientes de que usted apoyó a ese Delta Tango Tango. Esa es una clave que se conocía en las Fuerzas Armadas o los integrantes de esa banda criminal Sendero Luminoso. Pero el tiempo va a desvirtuar toda duda, señor Aníbal Torres. Pero yo también tengo pleno conocimiento de que usted es parte de ese complot, de esa conspiración que se trajo abajo al señor Pedro Castillo Terrones. ¡Viva el Barún!
compatriotas, recuerdan ustedes que hace 3 o 4 días atrás el Poder Judicial rechazó el pedido de la corrupta ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que sea repuesto en el cargo de fiscal de la Nación. El Poder Judicial le dijo: usted nunca más va a ser fiscal de la Nación. ¡Viva Perú! En base a eso, el nuevo jefe del Ministerio Público, el señor o el fiscal Juan Carlos Villena Campana, está evaluando o ya tiene claro que va a dictar prisión preventiva para la congresista Patricia Chirinos y para la fiscal corrupta Patricia Benavides Vargas. ¡Viva Perú! ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque los colaboradores eficaces en su manifestación ante el nuevo fiscal de la Nación han dicho lo siguiente. El señor Jorge Villanueva ha dicho lo siguiente: yo solamente recibía órdenes de la fiscal corrupta Patricia Benavides Vargas y ella me encargó, no para buscar un nexo del Congreso de la República, y él encontró en qué, en donde la señora Patricia Chirinos, esa congresista que pertenece a una organización criminal llamado Chimpún Callao. Esta señora Patricia Chirinos, que está fugado, que está en España, se escapó, ¿no? Ella era la coordinadora directa entre la jefa de esa organización criminal que dirigía Patricia Chirinos desde el más alto estamento de la Fiscalía de la Nación. ¿Para qué? Para que Patricia Chirinos coordine con los más de 40 congresistas que tienen carpetas fiscales abiertas en el Ministerio Público. ¿Y qué les decía? Ustedes van a votar a favor, le van a dar su voto para destituir a la Junta Nacional de Justicia. Ustedes le van a dar su voto para nombrar defensor del pueblo a Josué Gutiérrez. Y ustedes también van a dar su voto para dejar libre a cualquier acusado dentro de nosotros. Entonces todos esos corruptos congresistas votaron a favor para destituir a la Junta Nacional de Justicia, para nombrar a Josué Gutiérrez, entre otras cosas que acordaron bajo la mesa. Entonces, hermanos, este fiscal de Nación va a ordenar su prisión preventiva, les aseguro, hermano. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Hermano, no puede ir, o yo voy, hermano, que me reemplace alguien. Ah, que baje la voz, dile, pues, hermano. O yo voy, hermano, no hay problema. Mira, hermano, vamos a continuar. Muy bien, entonces, hermano, el fiscal de la Nación está evaluando una detención preventiva y lo va a dar seguramente contra Patricia Chirinos y Patricia Benavides, los líderes o las lideresas de esa organización criminal que desestabilizó el gobierno del señor Pedro Castillo Terrones. Muy bien, hermano, pasemos a otra cosa. La mafia, ¿no? Yo dije bien claro acá, todo este poder judicial es corrupto. De las matanzas en los Andes, del genocidio andino, no han ordenado la captura de un suboficial de la Policía Nacional. O sea que de uno. Y ahorita seguramente vienen detenciones para la tropa, para los sargentos, para los soldados, para los técnicos, para los suboficiales, para los tenientes, para los capitanes, porque ellos son los que dirigen las patrullas militares en operaciones de guerra o en operaciones antiterroristas o en operaciones para parar la convulsión social. A un policía. ¿Pero quién ordenó a ese policía? ¿Dónde están los altos cargos? Ah, es triste lo que pasa en el Perú. O sea que el gobierno genocida de la señora Dina Boluarte ordena, carajo, reprimir brutalmente, usar armamento de alto poder destructivo contra la población que se manifestaba
el que paga pato es un policía, un soldado, un sargento. Eso no es justicia. Por eso digo acá, la más grande obra de arte de la injusticia es hacer ver como justo lo injusto. Esto está pasando en nuestro país porque estamos siendo gobernados por unas organizaciones criminales, tanto en el Poder Ejecutivo, en el Congreso de la República. Compatriotas, contra ellos es nuestra lucha. Contra ellos es, acá dicen, ordenan primera detención por muerte en las protestas sociales. Acá está. Pero es un policía. Es un policía que recibió órdenes del más alto estamento político militar. Y los responsables que ordenaron asesinar a nuestros hermanos, les va a llegar la justicia, tarde o temprano. La justicia es como un gigantesco pulpo. Del lugar más oscuro lo van a sacar y les van a poner en el banquillo de los acusados. Ahí recién les va a venir el crujir de dientes. ¡Viva el Perú! Gracias, hermanos. Este humilde espacio llamado Ágora Popular cada día crece más como la sombra cuando el sol se oculta. Nunca te juntes, nunca camines con ovejas, porque aprenderás a huir, te enseñarán a escapar. Júntate con lobos, danza con lobos, y ellos te enseñarán a cazar. Augusto de Congas. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Hagan esto. Compatriotas, el Perú está sumido en una tremenda recesión económica. ¿Qué cosa es recesión económica? No hay trabajo, menos billete para el pueblo. Recesión en los costos de los alimentos de primera necesidad están por las nubes y nadie dice nada. La prensa calla en los 7 idiomas. La prensa calla. ¿Y por qué calla? Porque el gobierno de la señora Dina Boluarte le ha entregado 600 millones de soles para este año. Qué triste, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué, señora presidenta, señores congresistas, señores funcionarios del gobierno o del Estado peruano? Todos conocemos perfectamente que el fenómeno del niño es cíclico. ¿Qué cosa es cíclico? Que cada 4 o 5 años se presenta en nuestras costas en el norte peruano. No hemos aprendido nunca. ¿Por qué no podemos tomar previsiones a largo plazo? Todo el derrumbe, hermano. Huánuco está inundado. Ambo está inundado. El pase hacia las selvas centrales, Apucalpa, Tarapoto, Juanjí, Uchiza, Tocache, Bellavista, está a punto de colapsar, porque todas las quebradas están, hermano, los ríos crecidos. El puente de Huánuco prácticamente que conecta con Tingomaría, Pucallpa, Tarapoto, está prácticamente a punto de colapsar. Eso es producto de la corrupción. Eso es producto de la improvisación. Eso es producto, consecuencia de que en nuestro país no hay política de Estado de prevención. Esto se puede hacer, carajo. ¿Por qué no se puede canalizar el río Guayago? Todos los ríos hay que canalizarlos. Un solo gasto fuerte, hay que canalizarlos. Levantar, carajo, muros de 4 o 5 metros de ancho de altura para prevenir futuros desastres. ¿Para qué diablo sirve llevar en momentos críticos tractores, maquinaria pesada, si la naturaleza, si la furia de la naturaleza es incontrolable? ¿Para qué sirve? Tenemos que prevenir, tenemos que construir antes de que eso suceda. Cuando suceda es demasiado tarde. Lo estamos viendo en Huánuco, hermano. Un pueblo, carajo, que está siendo inundada. Eso es producto de la corrupción. Destinan millones sobre millones de soles
para prevenir actos contra el enfermo del niño. Nada construyen, sino construyen. Viene un pequeño río y se lo lleva. ¿Por qué? Porque se roban la plata, porque se tiran la plata, porque son unos rateros desvergonzados. Y este señor Alejandro Muñante, que también está en la lista de este nuevo fiscal para prisión preventiva, este señor dice: hay que pedir cadena perpetua para los que asesinan policías, para los que asesinan a serenajos. Pero también debes pedir cadena perpetua para esos corruptos como tú, o como tu político, o como tu organización criminal que se roba el dinero del pueblo. Miserables bastardos, acéfalos, apócrifos, falsos. Qué triste es este Perú, carajo. Pero nosotros tenemos culpa en ello, porque nos dejamos llevar tan fácilmente cuando un imbécil viene y te promete el oro y el moro. Entonces le das tu voto. Esas son las consecuencias. Aquí, hermano, se tiene que descabezar, se tiene que guillotinar a esos corruptos basuras. Aquí no debe de haber miedo, aquí no debe de haber temor. ¿Ustedes tienen miedo? No, carajo, respiro miedo en ustedes, respiro temor en ustedes. Eso es malo. Manuel González Prada decía: dejemos atrás ese pacto infame de hablar a media voz. Levantemos nuestra voz de protesta para que los grupos de poder sepan que este pueblo no es un pueblo de borregos para que a ellos les gusta. Un pueblo de borregos, ¿para qué? Para que gobiernen los lobos. Un pueblo se merece el gobierno que tiene. Un pueblo de cobardes merece un gobierno de lobos. Los grupos, escuchen esto, los grupos de poder no temen a una manada de lobos conducidos por una oveja. Los grupos de poder le tienen terror a una manada de ovejas conducidas por un león, Augusto de Congas. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Hermanos, estamos en recesión. Las ollas comunes no tienen plata. No hay plata para las ollas comunes. Pero en el Congreso de la República, ¿qué han hecho los congresistas? Se han aprobado un bono. Los congresistas se han aprobado un bono, acá está, de 2.400 soles. Bajemos a nuestros hermanos de nuestras Petras y Niveas cumbres, a nuestros hermanos de los Andes, bajemos y tomemos los llanos. Hagámoslo para salvar este país, hagámoslo para enrumbar este país por un verdadero norte de progreso y desarrollo. Para aquellos que me llaman terrorista, para aquellos que me llaman comunista, para aquellos que me llaman dictador, una frase para ustedes. A mí, Augusto de Congas, no me interesa si hablan mal o bien de mi persona. Lo que me interesa es que hablen de mí. ¡Viva el Perú! Compatriotas, acá está. Los congresistas y todos sus trabajadores, como están en crisis, como ganan poco, se han aprobado un bono de 2.400 soles. ¡Qué bestia! Eso es una burla, es una cachetada a la pobreza. Y ustedes, amigos, adormecidos, no entiendo, carajo. Yo solo no puedo hacer nada. La fortaleza de León está en las ovejas. La fortaleza de los líderes está en las masas. La fortaleza de los líderes está en el pueblo. ¿Cómo podemos permitir esto? Nuevo bono de 2.400 soles en plena recesión económica, donde no hay plata para las ciudades comunes,
Estos miserables han recibido 50.000, 10.000 soles en bono, no les alcanza. Entonces piden 2.400 soles más y lo han aprobado de un plumazo. Qué triste, hermano. Así estamos. Un león tiene que rugir para que las ovejas alcen las orejas. Esto está a punto de suceder, hermano. Otra cosa, mucha gente en las redes me dice de que Augusto de Congas es un charlatán que es pagado para desacreditar a Rafael López Aliaga. Me dicen que yo soy pagado. ¿Quién diablos me paga? Yo no tengo precio y no estoy acá por plata. Estoy acá por convicción, por un ideal, porque yo tengo todo lo que me ha dado la vida. Tengo sueños, esperanzas, ilusiones. Mis hijos son profesores, tengo casa, tengo todo. Pero me siento parte de este pueblo oprimido porque veo mucha ignorancia, mucha sumisión. Parecen un pueblo de apóstoles que obedecen lo que dicen los grupos de poder. Compatriotas, tenemos que levantar la voz, tenemos que instruirnos, tenemos que ilustrarnos, y solamente así vamos a salvar este país, porque a los grupos de poder jamás les interesa educar al pueblo, porque la razón, porque el poder de la tiranía radica en mantener a un pueblo en la ignominiosa ignorancia, y la verdadera libertad radica en educar a un pueblo. Eso es lo que se hace en este humilde espacio llamado Ágora Popular del Perú para el Mundo, Augusto de Congas. Para aquellos que me decían que a mí me pagan para desacreditar a Rafael López Aliaga, que yo recibo plata, por eso no trabajo, les digo algo, hermano, yo soy pensionista del glorioso ejército del Perú, porque he permanecido por más de 30 años. Además, hermano, todas las mañanas me levanto a las 5 de la mañana y hago mi ejercicio hasta las 7 de la mañana, allí en la 9ª zona de Coique. Me recorro toda la pista del Pasamayito. Ahí, a mis 75 años de edad, todavía estoy bien parado, y para que algunos duden, todo está bien parado. ¡Viva el Perú! Entonces, para ellos que me critican duramente, yo siempre he dicho acá, el señor Rafael López Aliaga ha endeudado al Perú, ha hipotecado al Perú por 20 años, hasta el año 2043, ha hipotecado a las futuras generaciones. Por eso cada niño que nace en el Perú ya no viene como antaño con un pan bajo el brazo, hoy viene con $2.500 de deuda, cada peruano que nace. Para esos miserables, aquí está. Mentiroso no soy, nunca soy mentiroso. Antes era mentiroso, hoy ya no. Acá está. Dice, el gordo hipoteca Lima. Acá está. ¿Qué ha hecho este señor? Ha emitido bonos públicos y los ha vendido o los ha puesto en los mercados internacionales. Eso es una garantía. Es una garantía, es un bono, es una garantía. ¿Cómo qué? Como Municipalidad de Lima. Y todos, ¿sabe cuánto dinero ha obtenido? Casi 350 millones de dólares. En soles más o menos un poco más de 1.200 millones de soles. ¿Ah? Pero hay una cosa, hermano. ¿Sabes qué haría yo si tuviera poder en este país en vez de hipotecar este Perú? Hay solución. Lo que pasa en este país, no tenemos estadistas. No tenemos ¿qué es un estadista? Es un visionario. Es un visionario. El estadista dice,
Si yo soy un país donde soy el segundo productor de cobre en el mundo, pero lo que recaudamos del cobre en nuestro país, mira, una gran mina, por ejemplo, en 30 días produce esa mina 100 millones de dólares de ganancia, libre de polvo y paja, aparte de que paga canon minero, regalía minera, aparte, 100 millones le queda. ¿Cuánto paga de esos 100 millones de dólares como regalías o como canon minero al Estado peruano? El 30%. ¿Cuánto sería? 30 millones de dólares. Ganancia, ¿cuánto se lleva? ¿Cuánto se lleva? Nosotros somos inteligentes, somos personas pensantes, personas con la capacidad o con la suficiente capacidad de raciocinio, que esto es un abuso, esto es un saqueo al Perú. El otro día dije acá, ¿qué han hecho en Chile? En Chile, con el gobierno del señor Boric, desde que asumió su mandato en Chile, llamó, eso lo decía yo hace acá mucho tiempo, ¿por qué no convocamos a los dueños de la mina, no a los payasos, a los dueños? Chile hecho, convocó a los dueños de las minas y empezó la negociación. El político no debe de imponer, el político o el estadista persuade, el estadista persuade, pero el estadista persuade con sólidos argumentos. ¿Qué hizo Boric? Le dijo, ¿sabe qué, señores empresarios mineros? Ustedes están llevando muchísimo dinero y ahora peor con el alza de los metales, especialmente del cobre, su ganancia se está multiplicando y ustedes siguen pagando la miseria que pagaban de antaño. Entonces nosotros queremos elevarle un porcentaje a esa ganancia o a ese exceso de ganancia. Eso se llama plusvalía, ganancia excesiva del capitalismo. Y los mineros han entendido. ¿Por qué? Porque este señor, el gobierno de Boric, ha tenido los suficientes argumentos sólidos para convencerles y decirles que lo que hacen es injusto. Entonces la gran minera que ha dicho, muy bien, aparte de las regalías mineras, aparte del canon minero, que pagan más o menos 1.200 millones de dólares al año, es muchísimo dinero, las grandes mineras que explotan la mina en Chile, ellos, a partir de este año te vamos a dar, aparte les damos 450 millones de dólares más. ¿Y acá? ¿Y acá en el Perú? Pedro Castillo Terrones, muchos dicen burro, profesor rural, profesor, es un insulto. Cuando escucho hablar acá cachaco, me incomoda. El término cachaco es despectivo. Un ejemplo, el señor Beto Ortiz, en una oportunidad, le dijo al señor Daniel Urresti, ese cachaco es muy autoritario. Cuando era ministro de Interior, Daniel Urresti, un tipo, yo lo he conocido, trabajé con él en varias oportunidades, le contestó muy sutilmente, le dijo, yo jamás puedo faltar el respeto al señor Beto Ortiz. Yo no lo puedo decir que es un cabro. Tengo que decirle con mucho respeto, él es un señor homosexual. Daniel Urresti. Hay que saber cachaco. Qué triste. Acá lo dicen cachaco. Continuamos, hermano, mira. ¿Y aquí en el Perú qué pasa con nuestras mineras? ¿Qué pasa? ¿Qué haría yo? Eso lo tenía pensado mucho. Muchas veces lo he dicho. Señores mineros, no a los payasos, a los dueños de las minas. Pero para hacer eso, tienes que tener poder. Lenin dijo, todo es ilusión,
salvo el poder. Se convoca a los dueños de las minas en una mesa de negociaciones, pero para eso tienes que tener los argumentos sólidos, mina por mina, de los últimos 20 años, cuántos se han llevado y cuánto han dejado al Estado peruano, porque hay anemia. El 40% de los niños de los Andes tienen desnutrición crónica infantil, anemia, pero tienen oro, pero tienen plata. Se sientan los mineros y les explica uno por uno, detalladamente. Ellos son inteligentes, son personas leídas, son personas cultas. Entonces van a entender y les decimos: nosotros queremos paz en el Perú, queremos paz en nuestro país. Si ustedes hacen lo que yo les pido a ustedes, ya no va a haber convulsión, porque ese pueblo, esos pueblos andinos van a tener lo que ustedes le van a dar. Necesitamos sí o sí que nos eleven al 50 o al 40% de su aporte al Estado peruano. Pero ese 10% que ustedes van a agregar ya no se va a centralizar en Lima, se va a quedar en las regiones. ¿Se puede hacer? ¿Pero tú crees que estas bestias lo van a hacer? Compatriota, para terminar, yo soy Augusto de Conga, le voy a decir bien claro: yo busco poder en este país, pero no busco un poder para ser un funcionario de menor valía. Busco poder para liderar el cambio de este país. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Lo dejo a su criterio de ustedes, hermano. No tengo ningún doctorado, no tengo maestría, no tengo tesis, pero tengo más de 50 años de lectura. He leído a grandes estadistas. Historia del Perú es para mí 1 más 1 es 2. Historia universal, 2 más 2 es 4. Los libros te abren los ojos. Los libros te dan conocimiento. Los libros te hacen libre, poderoso. Los libros te van a sacar de la oscuridad donde estás. Hermanos, con esto de los libros termino. Siempre lo repito: un libro roto es un amigo que llora. Un libro cerrado, un amigo que espera. Un libro abierto, un amigo que sonríe. La lectura es para el cerebro, lo que el ejercicio para el cuerpo. Yo lo practico los dos. Entonces, emborráchate con la lectura, y la cultura será tu resaca, porque el Perú solo se salvará en el polvo de una biblioteca, porque hay una sola verdad irrebatible: el que lee manda, el que no lee obedece. No hay ninguna diferencia. El que no lee y el que no sabe leer. Vuelvo a repetir: no hay ninguna diferencia. El que sabe leer y no lee, y el que no sabe leer, porque al que sabe leer no le interesa leer, y al que no sabe leer no le interesa aprender. ¡Viva el Perú! Gracias, muchísimas